Listo. Y bueno, otra vez, vamos a nada más a repasar. El día de ayer estábamos acabando de ver alteraciones, o más bien las lesiones que se observan en el caso de una nefritis intersticial. Acuérdense que intersticio es el espacio que tenemos en los órganos, ¿ok? Todo lo que sostiene, digamos, a las estructuras funcionales del riñón. Es decir, en el riñón la estructura eh, morfofuncional es la nefrona. El espacio que está entre una nefrona y la siguiente, ese es el intersticio renal. Y hablamos de una nefritis intersticial, normalmente cuando tenemos afección justamente en este espacio entre las nefronas, pero algo que se vuelve importante, espero que lo recuerden también, es que hablábamos, por ejemplo, que en los procesos de las glomerulonefritis o los procesos inflamatorios o degenerativos de los túbulos, sobre todo cuando hay inflamación, es muy frecuente que la inflamación pase justamente de la nefrona hacia el intersticio y evidentemente pasa lo mismo en el caso de las nefritis intersticiales. Si ya tenemos una inflamación en el intersticio, ¿no? Recordemos que el proceso inflamatorio como tal es produce muchos cambios en las células, ¿ok? Se están secretando una gran cantidad de linfocinas, citocinas, factores quimiotácticos para más células y todo eso termina afectando a las células normales, digamos, ¿no? Entonces dejan de tener la función que deberían de tener en condiciones normales, de manera que siempre que tenemos una nefritis intersticial, pues vamos a tener afección en el funcionamiento del órgano. ¿Ok? Alison, ¿tienes una pregunta? Ok, supongo eso es un no. Bueno, entonces, las lesiones macroscópicas de una nefritis intersticial son justamente las que estamos observando en la imagen. Lo que observamos es en un principio, ¿no? Este incremento de tamaño del órgano, sin embargo, se ve afectado ya en procesos de subagudos acrónicos y empezamos por parte de este mismo proceso, tanto inflamatorio como degenerativo, a ver que hay irregularidad en el parénquima. Vean la diferencia de los órganos entre ambos órganos están afectados con nefritis intersticiales. ¿Ok? Este es un órgano fijado y este es un órgano en fresco. ¿Ok? Aquí están observando el color todavía del órgano y una vez que los órganos o los tejidos están fijados en formol, van perdiendo el tono natural. Eso se los digo porque la mayoría de las piezas que les ha tocado ver esta semana, a los que ya vinieron o a los que están por venir, las van a observar de color blanco. Sin embargo, son piezas reales que han ido perdiendo el color por el tiempo de fijación. ¿Ok? Pero créanme que todas son piezas de casos que hemos tenido aquí en el departamento. ¿Ok? Entonces, bueno, la apariencia de estos órganos afectados del riñón con una nefritis intersticial es esta irregularidad en el parénquima. Observen cómo se observan justamente estas áreas aumentadas de tamaño o deprimidas, ¿no? En donde tenemos justamente estas zonas de depresión que corresponden ya a áreas de fibrosis. Entonces recuerden, tenemos un proceso inflamatorio y en el proceso de reparación de este proceso inflamatorio, en donde hay necrosis también derivado de esta misma alteración, entonces la reparación se da por tejido conectivo fibroso. Y esto es parte de lo que nos ocasiona todas estas, alcanzan a ver todas estas estrías, ¿no? Estas estrías justamente corresponden a el tejido conectivo fibroso. Y el día de ayer les decía que justamente ya cuando tenemos estas áreas de tejido conectivo fibroso, entonces es muy fácil que tengamos en el parénquima también lesiones quísticas. ¿Ok? Entonces, bueno, al final
derivado de estas alteraciones en donde tenemos afectado el intersticio, tenemos afectado a la nefrona como tal, glomérulos, túbulos, cambios degenerativos. Entonces, esto va a dar como consecuencia en el funcionamiento del órgano una insuficiencia renal. Pero recuerden que insuficiencia renal es un término clínico, ¿ok? No es un término morfológico. Entonces nosotros podemos hablar de estos riñones en donde ya tenemos una atrofia renal, ¿no? No tenemos aquí la evidencia de la segunda vértebra lumbar para poder evidenciar el cambio en el tamaño del órgano. Sin embargo, si ya estamos viendo esta evidencia de fibrosis, este órgano sabemos que debe de haber sido en condiciones normales más grande del tamaño que tiene ahora. Entonces habíamos hablado que uno de los agentes más importantes es leptospirosis, ¿ok? Sobre todo en nuestro país, principalmente afectando, bueno, en realidad a todos los mamíferos, si bien hay mayor susceptibilidad en algunos que en otros, ¿no? Y bueno, recordar también de leptospira, que es una zoonosis o una antropozoonosis, también puede llegar a ser, ¿ok? Sin embargo, no es el único agente que podemos tener involucrado en este tipo de lesiones. Y ayer mencionábamos a encefalitosón cuniculi, ¿ok? En donde las lesiones que se van a presentar tanto en los conejos, que es a quien afecta, como en el perro que puede llegar a consumir al conejo, van a ser estas nefritis intersticiales. En el conejo, encefalitosón, además afecta al sistema nervioso central y es muy frecuente, muy característico de encefalitosón, y de ahí el nombre de este microsporidio, ¿no? Que lo que tengan son reacciones granulomatosas en el sistema nervioso central, es decir, encefalitis granulomatosas. Y muy frecuente también una lesión que podemos apreciar en estos individuos es la uveitis. El ojo que se observa con estas áreas pálidas y una uveitis facoclástica, que es como esa zona blanca en el ojo. No tengo la imagen, pero espero que vengan a la práctica y que puedan ver justamente una lesión de estas. ¿Ok? Aquí entonces estamos viendo que ni encefalitosón ni leptospira son los únicos agentes que ocasionan lesiones túbulo-intersticiales, y una gran cantidad de agentes, sobre todo agentes virales, pueden ocasionar este tipo de alteraciones. Entonces, ya habíamos hablado de los herpes virus, ¿ok? Además de la lesión que pueden llegar a ocasionar en el hígado, que pueden llegar a ocasionar en la piel. Los herpes virus, recuerden, lesionan a las células tanto del epitelio como del endotelio, ¿ok? Pueden también llegar a afectar al intersticio renal, lo mismo que al parénquima hepático, ¿ok? Bueno, ya todas las células normalmente de epitelios, esa es como una característica de estos herpes virus. Los arterivirus afectan a los vasos sanguíneos. Entonces, si tenemos una afección sistémica de los vasos sanguíneos, pues en donde sea que tengamos vasos sanguíneos, vamos a tener lesiones, y evidentemente el riñón es un órgano con una gran cantidad de vasos sanguíneos, en donde las lesiones por estos arterivirus son muy frecuentes, ¿ok? Y pueden llegar a ser muy graves. Entonces, arterivirus tenemos en el caso de porcinos, el caso de Pierce, y en el caso de equinos, la anemia infecciosa equina. ¿Sale? Entonces aquí las lesiones que vamos a observar, ya las veíamos el día de ayer, es justamente esta inflamación a nivel arterial principalmente, ¿no? En los vasos sanguíneos, las venas son tan delgaditas que es difícil que se aprecie la inflamación, nada más observamos la hemorragia, pero en las arterias, ¿no? Lo que vamos a observar es justamente esta infiltración en la pared de la arteria, y justamente esto nos suele ocasionar necrosis fibrinoide de la pared arterial, ¿no? Entonces esos son hallazgos muy característicos cuando tenemos estas afecciones de los vasos sanguíneos. Entonces siempre que veamos esto, bueno, pues pensemos que hay agentes que
tienen cierta afinidad o particularidad en afectar a los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y leptospira, que bueno, pues ya estuvimos hablando el día de ayer de ella, y recordar, bueno, que afecta a una gran cantidad de agentes. Pielitis o pielonefritis es el término que utilizamos para hablar de la inflamación, una pielitis de la médula, perdón, bueno, de la pelvis renal. Entonces, la pielitis como tal es la inflamación de la pelvisilla renal, y una pielonefritis es cuando esta inflamación en la pelvisilla renal ya está invadiendo, o más bien por continuidad está afectando al resto del parénquima renal. Entonces, de manera característica, lo que observamos en estas pielitis, ¿no? Lo más frecuente de estas pielitis es, bueno, pueden ser de dos tipos: infecciones ascendentes, y esto es derivado de una afección uretral, en donde son más frecuentes las afecciones en las hembras por tener la uretra más corta. Esto se convierte en una cistitis. Esta cistitis afecta a ureteres, y los ureteres por continuidad llegan a afectar a la pelvis renal. ¿Ok? Entonces, dependiendo del tipo de agentes que encontremos presentes en estos casos, pues va a ser el tipo de lesión o de exudado que vamos a encontrar. Muy frecuentemente en los casos de piometra que hablábamos el día de antier o de ayer, no me acuerdo, en donde tenemos todo este exudado purulento, recuerden que tanto la uretra, ¿no? Que es la salida del conducto, del aparato urinario, perdón, y llega justamente a la vagina, que es la parte final del aparato reproductor. Entonces, cuando tenemos afecciones del aparato reproductor, muy frecuentemente tenemos también afección del sistema urinario y viceversa. Es muy frecuente que cuando tenemos afecciones uretrales, en las hembras tengamos lesión a nivel de vagina, ¿no? O en los machos, infecciones uretrales, bueno, pues normalmente tienen otro tipo de complicaciones. Es más difícil en un macho por la longitud y la flexura que llega a tener la uretra en los machos, el que tengamos infecciones ascendentes que realmente lleguen a ocasionar cistitis. Normalmente las lesiones uretrales en los machos se quedan en la porción, digamos, distal de la uretra, normalmente a nivel del pene. Sin embargo, en individuos que estén muy inmunocomprometidos o en procesos muy crónicos, bueno, también puede llegar a ocasionar este tipo de alteraciones. Sin embargo, en machos son más frecuentes las lesiones uretrales que sean descendentes o asociadas a cálculos renales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el tipo de alteraciones que observamos en las pielonefritis, y entonces aquí está. Lo que observamos normalmente, lo más frecuente, son las lesiones, les digo, en hembras, las lesiones ascendentes, y esto se da por el reflejo vesículo-uretral. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿no? Esto se ha visto mucho asociado bueno, ni modo lo voy a decir, en mujeres, ¿no? Asociado a esta situación de que se aguantan, se aguantan, se aguantan para ir al baño, y cuando van al baño ya ha pasado como mucho tiempo. Entonces es normal, ¿no? Que en la piel de todo el organismo, y la vulva no es una excepción, haya bacterias, pero el hecho de estar reteniendo, por un lado, va ocasionando una alteración en la pared de la vejiga y en los músculos también que llegan a sostener a la vejiga. Entonces, es frecuente que este tipo de prácticas en las hembras, ¿no? Puedan llegar a ocasionar infecciones uretrales, y estas infecciones uretrales suelen ocasionar cistitis. Las cistitis pueden llegar a ocasionar ureteritis, la inflamación de los ureteres, y esto a su vez lesiones a nivel de la pelvisilla. Una vez que ya tenemos una lesión ascendente que está afectando el riñón, es muy difícil de tratar, ¿no? Son procesos que se vuelven muy largos y además son muy molestos. Los signos clínicos de las pielonefritis, dado que ya está afectado el resto del parénquima, digamos, a la parte baja o tubular
del aparato urinario, normalmente ya cuando tenemos afección a nivel de la pelvisilla renal, ya hay mucho dolor, el dolor ya es en toda la región abdominal, ¿no? Ya se presentan cuadros febriles importantes y puede llegar a haber exudado. Entonces, dependiendo la gravedad, puede ser en un principio cuando tenemos la lesión solamente a nivel de la uretra o incluso de la vejiga. En los signos más frecuentes asociados a este tipo de alteraciones inflamatorias es justamente poliuria, ¿no? Están continuamente orinando, ¿no? Muchas veces es cuando se presenta en estos individuos problemas de incontinencia, justamente porque hay lesión, entonces duele intentar retener la orina, entonces es muy fácil que haya incontinencia cuando tenemos afección a nivel uretral, ¿sale? Agentes agentes etiológicos que vemos afectados en este tipo de alteraciones, pues normalmente bacterias que estén en la piel, ¿no? O en las hembras, considerando la cercanía entre el ano y la vulva, ¿no? Por ejemplo, en casos de diarreas es también frecuente que tengamos, además, si hay una diarrea, ¿no? Han visto las imágenes de las vacas en donde está la diarrea y está escurriendo todo el resto de las heces diarreicas y llegan a embarrarse en la vulva, pues es muy fácil que las bacterias que están ocasionando esta alteración pasen de la vulva, ¿no? De los labios vulvares y afecten la uretra y entonces además tengamos un compromiso no nada más digestivo, sino también urinario. Y entonces ahí la vía de entrada puede ser doble, una septicémica por la sangre y la otra por la contaminación externa. Entonces, Staph y Strepto, que son frecuentes que tengamos en piel. E. coli, ¿no? Que es un microorganismo muy frecuente de tracto digestivo, son de las, enterobacterias también, Pseudomonas también, porque la tenemos en piel, son de los más frecuentes que podemos llegar a ver. Sin embargo, ¿no? Por ejemplo, también Proteus, Corynebacterium, sobre todo Corynebacterium renale, entonces ya pueden llegar a ser secundarios o contaminantes a una infección primaria y esto hace que los cuadros clínicos se vuelvan muy complicados y el tratamiento también. Entonces, normalmente cuando ya observan este tipo de alteraciones, empieza a haber dolor para orinar en el caso de los individuos que tienen este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces se va agravando el problema, porque imagínense que tienen la lesión a nivel de la uretra, está inflamado, duele que pase la orina en donde tenemos una gran cantidad de bacterias, se modifica el pH, se acidifica y esto lesiona aún más, por un lado la mucosa y por otro lado ocasiona mucho más dolor. Entonces, cuando se está intentando orinar, hay dolor y entonces hay contracción y esto es lo que ocasiona este mismo vesículo, este mismo reflejo vesículo-ureteral, que es parte de lo que va ocasionando en esta fisiopatogenia de la lesión de la espironefritis, ¿no? El que se vayan complicando los cuadros. Entonces aquí la sugerencia, ¿no? Cómo se observa la orina en el caso de una infección, ya sea en donde tengan una ureteritis, una cistitis o incluso una pielonefritis, pues esta orina va a cambiar, por un lado, el color, puede llegar a cambiar el olor, ¿no? Deja de ser ese amarillo traslúcido característico. Cuando hay bacterias es muy frecuente que se haga mucha espuma porque están fermentando. Sin embargo, ya cuando tenemos un infiltrado inflamatorio importante, entonces ya no nada más hay espuma, sino que hay un cambio de color y la orina se deja de ver traslúcida y se empieza a ver más blanca. Y estas orinas blancas, bueno, también puede incluso llegar a ver que se observen secciones o fragmentos de células descamadas de este epitelio de todo el tracto urinario que se está descamando, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí puede haber afecciones también por Candida albicans, ¿no? Sobre todo candidiasis en la porción, digamos, más distal, pero que pueda volverse ascendente, o por micobacterias.
cuando ya tenemos una afección sistémica de Mycobacterium, ¿no? Mycobacterium bovis es de los más frecuentes que podamos llegar a observar. Sin embargo, Mycobacterium tuberculosis también puede llegar a ocasionar este tipo de alteraciones, porque es ya cuando se encuentra afectando de manera sistémica al individuo, ¿sale? Entonces, bueno, pues esto es importante considerar. Ok, otra vía en la que se puede ocasionar este tipo de alteraciones o cómo se puede agravar, ¿no? Es en individuos, por ejemplo, que tengan problemas de obstrucción de vías urinarias bajas, ¿no? Muy frecuente en los casos de litiasis, y que ya sea durante el procedimiento para obtener una muestra de orina, ¿no? Metiendo el catéter es muy fácil que se lesione a la mucosa de la uretra o incluso a la mucosa de la vejiga, y si ya tenemos además un problema inflamatorio, ¿no? Que se contamine, es otra de las formas de cómo podemos llegar a tener estas complicaciones, ¿no? Entonces, siempre lo ideal de las muestras de orina, eso ya se los dijeron en patoclínica, es que sean obtenidas naturalmente por micción. Sin embargo, si ya no es posible, bueno, pues entonces hay que buscar la manera de poder obtener la muestra, pero siempre considerar muy importante, ¿no? El hecho de buscar hacerlo de la manera más estéril posible. Claro, nosotros podemos hacer una asepsia externa, pero ya lo que tenga dentro pues no va a haber manera, y siempre consideren, ¿no? Que los procedimientos que están realizando en estos individuos tienen que ser para buscar un mayor bienestar hacia los pacientes. Ok. Eso ya después lo checan porque son la fisiopatología de los agentes bacterianos, cómo afectan. Y bueno, pues esto básicamente ya lo platicamos, entonces ya lo pueden acabar de revisar. Yo lo que quiero ver ahorita, ¿no? Son las lesiones que se observan en los casos de la espilonefritis. En los casos de infecciones ascendentes es muy frecuente que tengamos inflamación a nivel del ureter, ¿no? Ya sea bueno, las espilonefritis también pueden ser descendentes, ¿no? En casos de nefritis túbulo-intersticiales, y evidentemente pues llegan a afectar a la pelvicilla renal. ¿Ok? Sin embargo, puede ser pues de las dos vías, ¿no? O sea, ascendente o descendente, finalmente es el espacio que está ahí arriba o bueno, abajo de la médula, ¿no? Dependiendo si venimos de acá para acá o de allá para acá. Las lesiones que se observan entonces son más evidentes en la parte interna. Sin embargo, en la parte externa, aquí lo que están observando, ¿no? Es ya una complicación mayor, en donde estamos viendo el parénquima renal afectado. Si se fijan, ya observamos un parénquima irregular, tenemos evidencia de restos de infartos antiguos, ¿no? Vean la zona de depresión y todas estas áreas, ¿no? Si ustedes observan esto en la parte interna, todas estas áreas corresponden a las áreas en donde tenemos este exudado. Entonces, muy frecuente, por ejemplo, en Corynebacterium renale, ¿no? Que tengamos mucho exudado, y este exudado purulento va ocasionando una afección primero a nivel del espacio urinario, justamente a nivel de la pelvicilla renal, pero este exudado va afectando de manera ascendente al parénquima renal, de manera que va ocasionando cambios degenerativos en el parénquima renal, y va evidentemente ocasionando este infiltrado, ¿no? En el resto del parénquima, de manera que aquí externamente ya estamos viendo evidencia de estos cambios degenerativos con este infiltrado, estas áreas hemorrágicas que observamos aquí. Evidentemente esto nos está indicando que tenemos afección de todo el intersticio renal, ¿sale? Entonces, bueno, es frecuente que tengamos hemorragia, que tengamos fibrina, y evidentemente el tipo de exudado que vamos a tener pues va a ser dependiendo de los agentes bacterianos. Normalmente aquí sí es lo más frecuente que tengamos afección con agentes bacterianos, ¿sale? Pero no vienen
no viene imagen del corte. Bueno, se las dejo. En el caso de histológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que se va a observar? Bueno, pues aquí lo que van a observar es justamente este infiltrado inflamatorio, principalmente a nivel de la pelvisilla y de la pelvisilla como va afectando a la médula y esto a su vez ocasiona cambios inflamatorios en el intersticio y por lo tanto a nivel de los túbulos y posteriormente a nivel de ya los glomérulos, ¿no? Entonces, esto también ocasiona que haya, evidentemente aquí la necrosis es mucho más importante justamente por todo el exudado y por lo tanto las zonas de fibrosis también llegan a ser más importantes. ¿Sale? Entonces es importante considerar igual lo mismo. Cuando tenemos procesos inflamatorios crónicos de sobre todo la vejiga, ¿no? Es frecuente que tengamos este tipo de alteraciones. Esto, les repito nuevamente, es mucho más frecuente en el caso de las hembras que en el caso de los machos. Sin embargo, se puede llegar a presentar en cualquier individuo, pero cuando tenemos este tipo de alteraciones de manera crónica, entonces ya lo que se va a llegar a presentar van a ser estas lesiones renales que a la larga pueden llegar a ocasionar justamente estas insuficiencias renales. ¿Ok? Entonces, muchos problemas, por ejemplo, de higiene o de limpieza, ¿no? En adultos mayores, bueno, en el caso de humanos, en adultos mayores, cuando ya tienen incontinencia, en pacientes ya en donde hay incontinencia urinaria, en donde tienen problemas, por ejemplo, de demencia senil, de Alzheimer, en donde ya no tienen esta lesión, esta idea, esta lesión real del espacio-tiempo, es muy frecuente que se presenten este tipo de alteraciones como consecuencia de, ¿no? Ya no es fácil que tengan una limpieza o una higiene adecuada y es muy frecuente entonces que tengan problemas de cistitis recurrentes y esto a su vez ocasiona problemas renales. En el caso para nosotros de veterinaria de pequeñas especies, pues bueno, principalmente lo vemos ya en individuos, por ejemplo, que tienen problemas articulares, ¿no? En donde ya les duele muchísimo moverse, o en pacientes que tienen algún otro tipo de complicación o mucho dolor por cualquier zona en donde ya no se mueven mucho, ¿no? Y entonces ya no se mueven para poder orinar y entonces se quedan en las zonas ahí cerca de donde están orinando, entonces es frecuente que tengamos este tipo de alteraciones. Ojo, en gatos son frecuentes sobre todo en gatos mayores, ¿no? En gatos mayores a 4 años, 6 años, 8 años, dependiendo el tipo de vida que hayan tenido estos individuos, pues que se presenten alteraciones renales, ¿no? Entonces ahí es importante. Los gatos, ¿no? A diferencia, les pasa algo parecido, digamos, a lo que les decía hace rato de las mujeres, de que se aguantan, se aguantan, se aguantan, ¿no? Los gatos, si no tienen un espacio que ellos consideren adecuado para tanto orinar como defecar, se van a aguantar y no lo van a hacer, ¿no? Entonces se aguantan y eso suele ocasionar también muchos problemas, ¿no? Y la otra en los gatos lo vamos a ver más adelante con lo que antes era el FUS, el síndrome urológico felino, que ahora se llama trastorno de vías urinarias bajas, derivado de problemas en la alimentación, ¿no? Es una alteración frecuente y ahí sí los machos es en donde se ven más afectados, ¿no? Entonces aquí justamente en los gatos, pues este tipo de alteraciones de pielonefritis son un poco más frecuentes incluso que en perros. Agentes parasitarios que afectan a la pelvisilla renal. Uno de los más importantes que tenemos es Staphylococcus dentatus. Este es un nemátodo que afecta a los cerdos.
¿ok? Y normalmente lo encontramos en nuestro país, ¿no? En países tropicales o subtropicales, sobre todo en los individuos que llegan a estar en condiciones de semilibertad. Estos individuos que están en pastoreo es donde se pueden llegar a observar este tipo de alteraciones. Y normalmente este Stephanurus es un hematodo chiquito, llega a medir como 1.5 centímetros de longitud. Normalmente se enquista en la grasa perirrenal, ¿no? Entonces eso es algo que se observa aquí muy frecuentemente. Los quistes se llegan a observar entonces enquistados en la grasa perirrenal o dentro de la pelvicilla renal, y ahorita van a ver al parásito. ¿Ok? Es frecuente que las lesiones que observemos, bueno, pues sea evidentemente un infiltrado en un principio neutrofílico y eosinofílico, pero más frecuentemente se desarrolla un infiltrado granulomatoso en el parénquima. Los nematodos están aquí y hacia la orina es en donde están excretando los huevecillos, de manera que así van perpetuando, digamos, su ciclo. Y si se fijan, aquí está el nematodo. ¿Ya vieron? Está en la parte de la médula, en la parte de la pelvicilla. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y como hay una reacción inflamatoria, es muy frecuente también que tengamos calcificación. Entonces, todos estos puntilleos negros que se llegan a observar es parte de esos restos necróticos calcificados, ¿no? Con estas células inflamatorias que llegamos a observar acá. Vean las hemorragias en el parénquima renal. Evidentemente estas, si lo llegan a observar en el rastro, pues serían piezas de decomiso. Para eso es necesario, bueno, pues que se revisara de manera adecuada los riñones. Sin embargo, si alguna vez se han fijado, los riñones también se venden como vísceras, ¿no? Y no les quiero decir lo que tienen las salchichas. Ya sé que no les debería decir esas cosas porque a algunos de ustedes les deben de gustar las salchichas, pero bueno, pues esperemos solamente que estén bien procesadas en el camino. ¿Sale? ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ahí está el Stephanurus, ¿ok? Y tenemos otros, siempre se me olvida hasta que llego aquí, me acuerdo, pero vamos a ver a Toxocara. También es frecuente que las larvas de Toxocara puedan afectar el parénquima renal a nivel de la pelvicilla, ¿no? En el caso de bovinos tenemos a Neoscarasis vitolorum, que también afecta la corteza renal. También son parásitos chiquititos. Hay otro parecido a Neoscarasis que afecta a animales de laboratorio, pero se me olvidó el nombre, se los debo. Y uno que es un parásito gigante, ¿no? Es el Dictyofima renale. Ese aparentemente no lo tenemos en nuestro país. Sin embargo, las condiciones para que se dieran las infestaciones por Dictyofima las tenemos, ¿no? Se presenta igual en países tropicales y cerca de áreas en donde hay mucha agua. Este sí llega a afectar a carnívoros. De hecho me parece que incluso llega a afectar al humano, ¿no? Hay algunos casos raros de este parásito, y este sí es un parásito grande, grande, grande. Entonces de ahorita que nos vayamos a descanso, se los busco porque se me olvidó otra vez ponerlo en esta presentación. Como ya la tengo en PDF, se me va la onda y hasta después me acuerdo. Pero bueno, ahorita se los enseño para que lo conozcan. Es un hemátodo, pero este sí es un hemátodo grande. Entonces normalmente va a ocasionar el mismo tipo de lesiones, ¿no? Van a ser lesiones inflamatorias, en un principio neutrofílicas o eosinofílicas y posteriormente granulomatosas. El problema de este parásito grande, ¿no? Derivado, este Dictyofima está principalmente en peces. Entonces, en individuos que se alimentan de peces crudos, es frecuente que tengamos este tipo de afección, y por eso
por ejemplo, de los casos que sé que he visto y que aparecen aquí en YouTube y demás, ¿no? De los casos de dictiofima, es normalmente en individuos que viven cerca de la zona de los ríos, ¿no? En donde se da el consumo justamente de peces que estén contaminados por dictiofima y que se consuma el parásito en fresco, digamos, ¿no? Aquellos a los que nos gusta el sushi, pues aguas nada más con lo que puede llegar a tener ahí. Alguna vez hicimos una necropsia de peces y casi todos compraron los peces en el mismo lugar, y créanme que ya que lo estábamos revisando bien para hacer las necropsias, qué cosas que nos encontramos. Y yo nada más pensaba, esto yo lo hubiera cocinado y no me lo hubiera comido, pero desde entonces también así como que dejé de comer pescado un buen tiempo, ¿no? Y luego ya se me olvida y vuelvo a comer, pero pero sí, de repente me acuerdo, no debería de comer esto, menos crudo, pero el sushi es muy rico, ni modo. Pero bueno, ok, es parte, el riesgo de estar vivo, ¿no? Es justamente estar vivo, pero si no, que vuelve interesante la vida. Claro, no hay que buscarle más pies al gato, ¿no? Pero bueno, otro agente parasitario que se puede localizar a nivel de la pelvicilla es Capillaria plica. Y es de la familia Trichinellidae. Son chiquitos, esa es la ventaja de Capillaria, son parásitos muy pequeños y normalmente, bueno, pues igual pueden llegar a ocasionar infiltrado inflamatorio a nivel de la pelvicilla, y normalmente las alteraciones que presenta Capillaria es que la inflamación son chiquitos, pero como sí ocasionan mucha inflamación, la inflamación puede llegar a ocasionar obstrucción. Entonces el problema es, por un lado, la inflamación que llega a ocasionar dolor, obstrucción, y esta obstrucción puede llegar a ocasionar un hidroureter o una hidronefrosis como consecuencia de la lesión. Lo mismo en todos los anteriores, ¿sale? Pero normalmente el otro, la lesión ocupativa, ahorita que vean el dictiofima me van a entender, ¿no? La lesión ocupativa que produce el mismo parásito es mucho mayor que la inflamación, ¿no? El cambio degenerativo que se produce en el parénquima. Y estos que son chiquitos, diríamos, pues es chiquito, no ocasiona tanta lesión. El problema es la obstrucción justamente por la misma inflamación, ¿no? Entonces, bueno, siempre que tengamos alteración inflamatoria, una de las lesiones que podemos llegar a observar es justamente la presencia de hematuria, ¿no? La presencia, si hacemos un examen general de orina, bueno, pues los cambios en el color de la orina, ¿no? El hecho de que la orina se vea turbia, ya no se vea traslúcida, de que tenga justamente estas zonas de descamación que se llega a observar en el estudio macroscópico incluso de la orina, ¿no? Les digo, si además hay contaminación bacteriana, que es muy frecuente que si tenemos un proceso inflamatorio, aunque sea parasitario, ¿no? Tengamos una contaminación bacteriana, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que ya vieron en sus clases de patoclínica es frecuente que lo puedan llegar a observar en estas alteraciones. Le voy a dejar aquí, vamos a tomar unos minutitos en lo que cambio la presentación. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Aprovechen ahora en lo que cambio la presentación. ¿No? ¿Nadie? No, doctora. Me imagino que ciertas de las patologías que acabamos de ver son las que vamos a poder ver que están en Formol, en el área de necropsias, ¿verdad? Algunas de estas sí, no les quiero decir porque justo les quito el objetivo del... No, no es cierto, pero bueno, ya supongo que ya les han de haber comentado algunos de sus compañeros, ¿no? De hecho, lo que hicimos, como estas van a ser las únicas, bueno, la idea sería que fueran las únicas piezas fijadas, les pusimos piezas con alteraciones de todos los aparatos, ¿no? Entonces, vamos a tener, además de lesiones renales, cardíacas, respiratorias, digestivas, de digestivo,
sí hay algunas de digestivo, principalmente de hígado, vesícula, y también tenemos afecciones del sistema nervioso central, eh, a consecuencia de una respiratoria y la otra afectando a ojo y músculo esquelético, ¿sale? Entonces, bueno, en realidad hay como lesiones de todo, ¿sale? Lo que intentamos hacer fue ponerles como un poco variado las lesiones justamente para que tuvieran, no es lo mismo que yo les esté enseñando una imagen fotográfica en donde aquí está la imagen y vean la lesión, fíjense y tarará, ¿no? A que ya que tienen la pieza y ahora identifica la lesión y ve de qué se trata, ponle nombre, ¿no? Entonces, pues ese es justamente el objetivo. Entonces, si les digo cuáles son las lesiones que van a ver, les quito el chiste, pero bueno, no se preocupen, yo espero de verdad que la idea sea justamente que aprendan, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, bueno que les haya gustado a los que ya las vieron. Espero sí, porque nada más dice Lucero, pero América ya vino, Julieta ya vino y no están diciendo nada, ya no me acuerdo quién más vino, pero vinieron ya un montón y no dicen nada. Ok, Marta también ya vino, gracias. Ana también ya vino, ya me acordé, ¿no? Entonces, bueno, a los demás espero verlos en estos días. Gracias, ya están empezando a decir que sí les gustó la práctica. Ese es el sentido de hacer estas prácticas, que les sirva, que les ayude, y además, pues que se pasen un poco, por su facultad para que la vean qué linda está. No es cierto, pero bueno, ya también para que vean el caos de la ciudad nuevamente con todo el mundo regresando a la vida presencial, empezando por nosotros, ¿no? Pero bueno, muy bien, a todos los que vienen el día de hoy, los que vienen el día de mañana o incluso algunos que se hayan registrado el día viernes, serán bienvenidos. Los que ya no lograron llegar, pues no hay problema, ¿no? Excepto que se perdieron la práctica, pero pueden volver a venir en cualquier momento, veremos la manera de poder enseñarles más de estas lesiones. Ahora sí, unos minutitos en lo que busco al dictiofima y cambio la presentación. Sale, ahorita nos vemos. ¿Por qué no me recuerdan que estoy grabando?